Buenas tardes y bienvenidos una vez más, queridos amigos, a este programa, a esta nueva edición, a esta nueva temporada de Los Eternautas, en la que estrenamos nuevo formato. Yo creo que os va a gustar mucho, que vais a disfrutar mucho, por lo menos nosotros creo que lo vamos a hacer en esta nueva versión de Los Eternautas, en la que hemos venido a denominar Cata a Ciegas. Ahora, en un momentito os voy a explicar de qué se trata, pero permitidme que lo que haga primero sea saludar y dar la bienvenida a los integrantes de esta sesión de hoy, en la que tenemos, como es habitual y siempre, el fidedigno David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Por otro lado, María José Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José? Hola, buenas tardes. Muy Bien, bien. todo María bien. José, que mañana presenta el libro en Barcelona. ¿Es así? Sí, así es. Mañana en Barcelona, en el Hotel Pulitzer, presento mi libro Miradas. Pues que vaya muy bien y que haya mucha gente en la presentación y vaya muy bien esa presentación. Por otro lado, tenemos desde Sitges a Lázaro Covadlo. Lázaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Al otro lado del Atlántico tenemos a Graciela Molinelli desde Buenos Aires. Buenas tardes, Graciela. Hola querido, buenas tardes. ¿Qué tal? Allí un poquito más temprano, me parece, Acá ¿eh? es temprano, sí. Acá es apenas mediodía. Muy bien. Y por otro lado tenemos en la trastienda, pues eso, al hombre de la trastienda, una voz singular y prodigiosa que va a cobrar un papel muy, muy especial. Buenas tardes, hombre de la trastienda. Buenas tardes, queridos eternautas, ¿cómo estáis? Pues con esta voz tan prodigiosa y tan singular, voy a explicaros en qué va a consistir esta nueva temporada en la que, como os decía, estrenamos formato. Estrenamos formato porque, si bien los Eternautas hemos venido a reunirnos habitualmente para dar nuestras opiniones, mejores o peores, más acertadas o menos, acerca de lo que leíamos o de lo que veíamos, en este nuevo formato lo que se va a poner a prueba es nuestro olfato narrativo y literario. Vamos a saber, los Eternautas, vamos a tener la capacidad de distinguir entre el texto de un autor consagrado, profesional, editado probablemente por la mayoría de nosotros conocido, frente al texto de un aspirante. Vamos a saber los eternautas distinguir con claridad aquellos elementos que hacen diferenciable a un texto de un autor profesional de uno que de momento no ha alcanzado esa cuota. Bueno, pues en eso va a consistir este programa, Cata a Ciegas, en el que vamos a escuchar, sin habernos preparado nada, ninguno de los integrantes que estamos aquí conocemos la procedencia de los dos textos y por lo tanto nuestro hombre de la trastienda los va a leer y nosotros vamos a escuchar. Luego diremos cuál corresponde a uno y cuál corresponde a otro. Eso es lo que creemos. ¿Tendremos suficiente olfato literario, intuición, criterio? Lo vamos a ver enseguida. ¿Está usted, hombre de la trastienda, preparado para leernos el primer texto? Aquí estoy, listo. Antes de nada, sí quería señalar que probablemente escuchéis algún nombre propio o alguna referencia a alguna calle o por el estilo, pero que no van a afectar en ningún caso a vuestra interpretación del texto. Pues bueno, vamos a ver. Adelante entonces con el primer texto. Aún no ha amanecido y tímidamente comienza la ofensiva. Ruido, fogonazos, gritos, ráfagas, lamentos, blasfemias, caos, miedo, mucho miedo, confusión. La coca se bambolea como un barco de papel, movido por torbellinos de aire. El balanceo es perturbador. El trasiego descontrolado de enseres y artilugios se cobra las primeras víctimas. Los pasajeros se alarman, se amedrentan y abandonan sus camarotes. Están desorientados, presienten lo que aún ignoran. Es difícil concretar lo que sucede y asumirlo. Miriam y Olaya duermen hasta que los gritos de pánico, el ruido de disparos y los movimientos descontrolados de la nave rompen el silencio del alba. No hay lugar más seguro para ellas que el hueco bajo las literas. Se visten y esperan que alguien les ayude.
No son capaces de precisar el tiempo que han permanecido bajo la endeble defensa del lecho antes de admitir que esperar ayuda es falta de cordura. Ha llegado el momento. Es hora de abandonar el camarote. Otra opción no es posible cuando el fuego comienza a prender las cortinas y el humo lo invade. Inunda cada uno de sus rincones, como si se tratase de un pesado recipiente que se hunde en el mar. El aire es flama, sale desde los poros de las duelas de madera, también entre las ranuras del vidrio. El calor es insufrible, irrespirable. No es situación para comprobar teorías, no lo es. Pero instintivamente Merian recuerda la neumática de Filón. El griego estaba en lo cierto y ellas tosen, lagrimean, se asfixian y crispadas golpean con los puños la puerta trancada. No cede, buscan una banqueta, aporrean, cruje. La cerradura se mantiene encajada. La madera es frágil, está chamuscada. Abren una rendija, una más y otra, suficiente para salir. En cubierta corretean a la deriva. Sortean obstáculos y dejan atrás los cuerpos desplomados mientras crece su desconcierto. A su alrededor todo es confusión. Se ha impuesto el orden del caos. Las naves capitanas coinciden muy cerca de la coca, en el centro de la batalla. Desde el rincón que ocupan alcanzan a ver las insignias y los rótulos, la sultana y la real. Llevan nombres en femenino de igual significado, ostentoso, magnificente y teatral, mientras que los que luchan son hombres anónimos, la mayoría humildes, con distintas creencias pero semejantes. Merian observa a Olaya con profunda tristeza. Esa batalla feroz simboliza el enfrentamiento, la rivalidad entre sus dos culturas, y aprieta la mano. Es su forma de rebelarse contra un combate que no es suyo. La violencia es atroz. Los enemigos se matan mirándose a los ojos, cuerpo a cuerpo. Es cruel, poco importa la vida. Permanecen escondidas, se ocultan debajo de las jarcias durante horas, las cabezas bajas y apretadas entre las manos, en cuclillas, ateridas, asustadas y resignadas a no encontrar alguna cara conocida entre tanta aniquilación. Nada. Las piernas flaquean, hormiguean, pero deben permanecer encogidas para esquivar los proyectiles que cruzan sobre ellas. Alrededor todo es descalabro, sangre y fuego. Arden los camarotes. El humo es cegador, y si algunas llamaradas no logran prender sus vestidos, es porque están caladas. La coca se anega. El agua penetra con fuerza en los orificios abiertos por el impacto de los proyectiles. Les cubre las rodillas. No hay tiempo. Se preguntan qué hacer y no hay respuesta. Se miran y apenas reconocen las caras ennegrecidas por la tizne y manchadas por sangre de heridas ajenas. Salir de ahí es arriesgado. Se saben situadas en el fondo de la batalla y optan por permanecer agazapadas en la nave que zozobra, atadas al palo que apareja las maromas y aferradas a las amarras para no dejarse arrastrar. Las olas baten sobre ellas, las empujan, las sacuden. Los remolinos que forman otras naves al hundirse son tan arrolladores como las mareas vivas, crestas inmensas y violentas que las vapulean sin descanso. Abrazadas a las cuerdas tiemblan. Los silbidos de los proyectiles que sobrevuelan les lastiman los oídos y el agua que entra incontenible y a presión les impide asomar la cabeza y comprobar cómo se hunde la nave. El frío es insoportable, las dos temen y desean morir, terminar, flotar en el golfo como los cadáveres que se unen sin importar el bando. Rezan y sus plegarias inconciliables se mezclan con los alaridos de dolor y las rogativas a la Virgen del Rosario, con blasfemias, insultos y maldiciones de los combatientes. Los soldados aúllan como fieras, se comportan como fieras, a ellas les aterran como fieras. Caramba. Tela. No sé si queréis que pase el segundo directamente o Sí, pasa. queréis hacer un comentario. ¿Sí? ¿Pasa el segundo? No oí ningún ruido después de que se cerrara la puerta, y durante un rato permanecí como hechizado en medio de la habitación.
En el tiempo que había estado hablando con Ana, la habitación se había oscurecido, pero la azulada tarde de verano aún hacía que los árboles y el río vibraran con colores en el exterior. Un poco después oí el ruido de un coche al arrancar. Me acerqué a la ventana y al asomarme pude ver un trozo de la calle. Mientras miraba, un lujoso Alvis negro dio la vuelta a la esquina, con el motor zumbando suavemente, y subió hacia la carretera principal. Me pregunté si Ana iría adentro. En aquel momento apenas me preocupó. En lo que se refería a su ambigua forma de rechazarme, estaba acostumbrado. La mayor parte de las mujeres que conozco se comportan de esa forma y me he habituado a no hacer preguntas, ni siquiera con el pensamiento. Todos vivimos en los intersticios de las vidas de los demás y nos llevaríamos una sorpresa si pudiéramos verlo todo. Yo sabía que había un hombre en alguna parte. Siempre lo había cuando se trataba de Ana. Pero esa especulación podía esperar. Me sentí contento de estar solo. Había tenido lo que para mí era un día intolerablemente lleno de acontecimientos. Y durante un largo rato estuve apoyado en el alféizar de la ventana mirando el puente de Hammersmith. El río pasaba murmurando, llevándose consigo los últimos fragmentos de la luz del día, y finalmente se convirtió en un oscuro golfo de movimiento invisible. Pensé en mi encuentro con Ana. Había dicho algunas cosas extrañas, pero no reflexioné sobre ellas. Recordé la manera en que ella movía las manos, sus gestos nerviosos mientras tocaba primero una bola y luego un collar, la curva de sus muslos cuando estaba tumbada en el suelo, los rizos grises de sus cabellos, el cansancio de su cuello. Todo ello evocaba lo que a mí me pareció un nuevo amor, 100 veces más profundo que el antiguo. Me sentí muy conmovido, pero al mismo tiempo me lo tomé con cierta reserva. En el pasado me había conmovido de la misma manera y nada había salido de ello. Lo que sí era cierto es que quedaba algo intacto de lo que antaño hubo entre nosotros, y fue el paso del tiempo el que convirtió ese resto en algo más precioso. Pensé con cierta satisfacción en nuestra conversación y en cuán espléndidamente había respondido Ana a las viejas claves. Las farolas de la calle estaban ya encendidas en el puente y, a lo lejos, el oscuro río entraba en una franja de luz. Le di al interruptor y en alguna parte se encendió una lámpara, sepultada bajo un montón de gasa. Ana me había pedido que no me dedicara a merodear, pero era una prohibición bastante vaga y pensé que husmear un poco no me vendría mal. Sentía un gran deseo de volver de nuevo al pequeño teatro. En realidad había sido en gran medida por eso, por lo que le había pedido impulsivamente a Ana que me dejara quedarme. Bajo la débil luz encontré el interruptor del rellano y al cerrar la puerta de la habitación de los decorados fui hacia la puerta del teatro. No me habría sorprendido encontrar el silencioso mimo todavía actuando en la oscuridad. Probé abrir la puerta, pero estaba cerrada. Lo intenté con las otras puertas del rellano y luego con las del vestíbulo de abajo. Para mi gran exasperación, todas estaban cerradas con llave. Entonces la quietud del lugar comenzó a angustiarme como una niebla y me sentí dominado por el pánico, pensando que podría encontrar la puerta de la habitación de los decorados cerrada también. Subí corriendo por la escalera sin hacer ruido y me lancé dentro de la habitación. La lámpara seguía iluminándola con su débil luz y todo estaba igual que antes. Pensé en salir e intentar entrar en el auditorio desde fuera, pero algún espíritu me prohibió abandonar la casa. Quité 2 o 3 capas de tela de la lámpara e inspeccioné la habitación. Aquella media luz parecía más fantástica que nunca. Anduve sin rumbo durante un rato recogiendo los objetos que Ana había tocado. Mi mirada seguía volviéndose hacia la plancha de truenos y sentí el impulso nervioso de ir corriendo y darle un golpe. Pensé en el soberbio ruido que se encerraba allí dentro y en cómo podía hacer que la casa entera se estremeciera. Casi sudaba de lo nervioso que me ponía imaginarlo. Pero algo me obligó a mantenerme en silencio y hasta empecé a andar de puntillas. Muy bien. Bien, bien. Bueno, esta vez
Hemos escuchado perfectamente. Este segundo Sí, se texto escuchaba. también. Muy bien. Bueno, pues supongo que cada uno de nosotros nos hemos formado ya una opinión, un criterio, y tenemos más o menos claro cuál corresponde, qué texto es mejor, en definitiva, porque el texto corresponde a un autor consagrado, mientras que el otro, por muy bien que esté, todavía podemos detectarle quizá algunos elementos que lo delatan como un texto mejorable, y por lo tanto de menor calidad. No lo sé, será así. ¿Quién quiere arrancar? Yo, si me permitís, le voy a dar paso a que la primera sea, si te parece bien, María José. Me gustaría saber cuál de estos dos textos, y de momento solamente me tienes que decir cuál crees que es el profesional y cuál es el del aspirante. No Sí. tenemos que decir nada más. Vamos a ver, María José, ¿para ti cuál es? Para mí el primero, ¿Es el de? el primer texto que se ha leído. ¿Es el de quién? ¿Del aspirante o del profesional? No, no, del profesional. Muy bien, el del profesional para María José es el primer texto. Primer texto. Bueno, vamos a ver. Graciela, vete activando el micrófono, que lo tienes desactivado. A ver, David, para ti, ¿quién es el profesional y quién el aspirante? Yo creo, como María José, que el profesional es el primer texto, Muy bien. el de la batalla naval. El de la batalla naval. Muy bien. Pues vamos a ver, Graciela, ¿qué nos dices tú? Bueno, pues mira, el mejor texto es el primero, sin duda alguna. Ahora, que ese texto sea el publicado y el otro no, eso yo no lo puedo garantizar. Pero el mejor texto, el que me parece que corresponde que sea de un profesional, es el primero. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice Lázaro. No, Lázaro, tienes que conectar el sonido. ¿Ahora se escucha? Sí, Ahora sí. perfectamente. Bueno, decía que la elección está difícil, pero si hay que votar diría que el profesional, no me gusta la palabra profesional, diría que el escritor editado, digamos así, es el primer texto. Bueno, pues ahora queda que diga yo también, que me pronuncie, ¿no? Al fin y al cabo yo desconozco los textos, su procedencia y yo coincido con todos vosotros, no puedo decir lo contrario. Y además lo digo con total seguridad, que el mejor texto, como dice Graciela, pero además con diferencia, es el primero, el de la batalla naval o el de esta situación bélica o de ataque o como... que a esta escena a la que hemos asistido. No hay discrepancia, no tenemos debate. Cerramos aquí el programa. No, hombre, pero yo creo que hay cosas que decir, que puntualizar. Hay que fundar, hay que establecer. Venga, pues vamos a empezar por Graciela. A ver, Graciela, dime por qué te parece, si te parece un buen texto, ¿te gusta el texto? Bueno, el que has identificado como mejor. Sí, claro, claro. El primer texto me gustó mucho. Yo creo que, bueno, todo texto podría ser mejorable. A mí me parece que este no. Es un texto excelente. Tiene un fondo de intriga y de aventura. Uno siente que quiere seguir escuchando. Está muy bien. Los que somos lectores sabemos que este es un buen texto. Y bueno, podría hablar del segundo para decirles a ustedes lo que veo que sí, también, tiene, claro. Tiene palabras como hechizado, lujoso, husmear, débil luz, cosas que son como muy manidas, como muy de alguien que recién empieza, ¿no es cierto? Después tiene una primera persona floja. Las reflexiones son, los momentos evocados son simples. El lenguaje es relativamente pobre, no hay profundidad en la historia, es una historia, bueno, que ni siquiera atrae, ¿no? Este señor que piensa y la mujer que le ha prohibido hacer esto o aquello, y qué sé yo, bueno, es algo totalmente olvidable, en tanto que el primer texto es algo que uno podría realmente recordar.
Bueno, vamos a ver. Muy buena tu intervención, Graciela, la verdad. Vamos a ver qué nos dice David, que además David nos puede dar una perspectiva como maestro de taller, ¿no? Tú también ejerces y te Sí, encuentras con textos de aspirantes sí. que te hace reconocer el primero como un texto solvente y el segundo como un texto mejorable. Bueno, antes que decir eso, que explicar esto, que luego lo digo, no voy a escaparme del compromiso, sobre lo que ha dicho últimamente Graciela ahora, pues ella dice que tiene experiencia en talleres literarios, pero tal como ha hablado y ha analizado el texto en tan poco tiempo, lo que yo me pregunto es si su experiencia en los talleres es como alumna o más bien como profesora, porque ha hecho una crítica estupenda, Así es. un análisis muy acertado. Bueno, yo simplemente diré que el primer texto me ha entretenido, me ha gustado, he disfrutado escuchándolo y he tenido curiosidad, y el segundo me despistaba un poco y me costaba más seguirlo, ¿no? Entonces, con esta apreciación tan primaria y tan sencilla, pues ya yo creo que está dicho todo. Aunque también me reservo en parte, tal como ha dicho Graciela, la posibilidad de que a lo mejor al final resulte que el profesional es el otro y al revés un poco, ¿no? Podría ser. Yo con el primer texto, el texto este de estos personajes femeninos que están en un barco que resulta que está en una batalla naval, yo cuando ha empezado con las primeras palabras he pensado, vale, esto es Trafalgar de Don Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero luego cuando he visto que son dos personajes femeninos ya he dicho, no puede ser, ¿no? Pero primero pensaba es Trafalgar, porque incluso es una cosa arcaica, que habla de las jarcias y tal, y de las... Hay un gran conocimiento técnico de todo el lenguaje y las palabras y los nombres de las cosas de un barco, ¿no? Y una descripción casi científica, ¿no? De cómo se propaga el calor, el fuego, el aire caliente. Es muy interesante, por así decirlo, una descripción muy minuciosa y muy precisa, que eso es lo que me hace pensar que a lo mejor hasta puede ser que no sea el profesional, que sea, que sea otra persona que hace esto muy bien, ¿no? Y en el segundo texto sí, un poco coincido con lo que ha dicho Graciela, ¿no? Básicamente, todas estas cositas. Yo también cuando dijo lo de débil luz, ahí también me saltó un poco la alarma cuando escuché esa, además el adjetivo primero y tal. Bueno, en fin, que un poco coincido con eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, que opine alguien más y luego a ver si aún salen más comentarios. Pues muy bien, vamos a ver. Lázaro, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo lo veo difícil porque lo que pasa, sí, yo me inclino por el primer texto, pero el primer texto tiene la ventaja de que todo lo que pasa es más espectacular y es como visual todo, ¿no? En cambio, el otro no tiene esas características. Pero bien podría ser algún escritor también editado que, digamos, que recurre a un lenguaje simple. Pero bueno, si tuviese que elegir definitivamente, me defino por el primer texto. Muy bien, interesante también este argumento que nos lanza Lázaro. A ver si es que nos hemos dejado embaucar por una escena más plástica y no hemos sabido, ¿no? Identificar bien. Vamos a ver, yo me voy a pronunciar también, bueno, ya me he pronunciado respecto del veredicto. También me parece que el primer texto es un texto mucho mejor. Yo lo que destacaría de ese primer texto es una excelente sintaxis, sobre todo. De frases muy bien construidas, muy bien hilvanadas, donde el texto, aparte de ofrecernos una escena
con una fuerte carga dramática, ¿no? Como es la exposición de estos dos personajes femeninos a una situación donde les va la vida y no sabemos qué suerte van a correr. Yo creo que el texto está claramente medido. Creo que hay buenas escenas, buenas imágenes y es un texto que, como nos decía Graciela, nos conecta, ¿no? Establece rápidamente un vínculo entre quien ¿no? Asiste al texto y a la historia, mientras creo que el segundo texto, a diferencia del primero, con ese narrador, el primero en tercera persona, también articulado, yo creo que le he detectado algunas cosas. Me voy a centrar en algunos aspectos que ya me hacen pensar que quien lo ha escrito bueno, está en una condición más de aspirante, ¿no? Yo destacaría que hay innecesarios gerundios en el texto, sobre todo en un texto que es de corte muy introspectivo, muy centrado en las emociones y los sentimientos y el desconcierto que le genera al narrador, con algunos lugares comunes, ¿no? Como amor profundo, ¿no? Nos encontramos ahí con esas expresiones que ya denotan, ¿no? Una pretensión literaria, pero posiblemente no alcanzada, ¿verdad? Alguna aliteración así, he escuchado alguna frase en la que decía satisfacción y conversación en la misma frase, ¿no? Muy junto, que sonaba mal, ¿no? Y sobre todo lo que destaco es una falta de tensión narrativa, quiero decir, el texto deambula sin tener muy claro, ¿no? Por dónde ¿no? ni en lo conceptual, ni en lo escénico, no hay una claridad o una nitidez y no lo sé, o en este caso nuestro hombre de la trastienda, ¿sí? Ha elegido muy bien un texto muy malo de un autor consagrado y un texto muy bueno de un aspirante que también podría ser. En este caso yo creo que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, una última frase en la que ha dicho me dejara quedarme, no sé, esa doble Infinitivo. exactamente. Quedar. Me dejara quedarme, las dos, me dejara quedar, pero o dejara que me quedase, no sé, me ha resultado como muy extraño también. Y esos 3, 4, 5 elementos sumados a la sensación global o general y también, obviamente, precedido por la solvencia del primer texto, es que no ha habido color. Para mí no ha habido color. O sea que no sé si este primer programa nos va a dar para mucho o no, pero la verdad es que estamos todos de acuerdo y eso me asusta un poco. Así que no sé si tenéis algo más que aportar. Ahora falta María José. Falta No. María José para que nos comente lo que ella quiere comentar. Es verdad que nos hemos ido todos ahí. Vamos a ver, María José. Gracias, David. Yo pocas novedades puedo decir después de lo que habéis dicho vosotros y después de la coincidencia inicial, sin decir siquiera argumento alguno. Poco puedo añadir, pero efectivamente el escenario del primer texto es un escenario muy realista, es un escenario con una prosa también muy precisa, te engancha y quieres saber qué va a suceder. Se va narrando escena a escena lo que va sucediendo, te introduce dentro del texto, te introduce rápidamente. El segundo, bueno, es un narrador que te quiere expresar una situación personal con la que no acabas de conectar, es un poco confusa, es desvaída, no tiene garra, no te arrastra a ningún sitio. Como algo personal, pues puede tener un valor personal, pero realmente literario creo que carece de él. En definitiva, es casi lo mismo que decimos todos. Me parece que no hay mucha diferencia. Este primer texto en el que todos coincidimos y que David, si se ha aventurado a ver de quién podría ser. Es que yo sobre este texto veo que este texto podría ser perfectamente, este primer texto, un bestseller de calidad, o sea, bien escrito, digamos, por el hecho de que aunque es en época
en época antigua, porque el barco tal como lo describe y las cosas que habla, las jarcias tal igual, es un barco antiguo y es una batalla naval, una batalla con artillería y con maderas que se rompen y con arcabuzazos y con cosas que suenan más bien siglo X, no sé, 17 o 18, 18, 19, no lo sé exactamente. Podría ser un bestseller de esa época, pero que en cambio con esa precisión científica casi, que quizás es un poco más moderna, no es tan literaria de antes, y luego los dos personajes femeninos, muy sospechoso, que las heroínas a lo mejor, o las protagonistas sean dos mujeres, dos juntas, solas, sin ningún hombre al lado. Entonces podría ser un bestseller moderno. Y podría ser incluso el principio, el arranque de un bestseller, que los bestsellers tienen trampa muchas veces, porque tienen un primer capítulo que está estupendamente escrito, con un estilo delicioso, y luego sigues leyendo y luego la cosa se va aflojando y al final aquello no vale nada, pero ya te han engañado con un primer capítulo que resulta que es un trabajo de un primor, ¿no? Entonces, a ver, que no estemos ante una cosa de esas. Y si es un bestseller moderno, tanto podría ser un bestseller ya publicado como una persona que escribe eso con toda la intención de conseguir un bestseller. No sé, pienso en cosas de estas como las que escribe Pérez Reverte y cosas de esas, Sí. de inspiración galdosiana y tal, ¿no? Que no sea, podría ser algo así, tanto podría ser una cosa como otra, digamos. Sí. Bueno, yo lo que quería haber dicho, que comprendí enseguida que no era el momento. Y bueno, y tú me lo recordaste como debía ser. Pero lo que quería decir era que no tengo yo la certidumbre de que un texto de un profesional, de uno que ya se dedica a publicar, que tiene un editorial que le avala, sea mejor que uno de un autor que todavía no ha publicado. No, no tengo esa convicción. Por lo tanto, me parece que puede ser mucho mejor, mucho de mayor calidad literaria, un texto de un autor inédito. Así que eso lo quería apuntar. No, no me parece que haya Yo me que voy a mojar en consagrar la eso edición. rápidamente y voy a decir que estoy completamente de acuerdo contigo, pero que en este caso, de entrada, y me mojo ya radicalmente, me niego a pensar que el segundo texto sea un texto publicado. O sea, Sí, 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 claro. apostaría dinero. En este caso, sí, yo también. si me llevo esa sorpresa, es como a lo mejor para arrojar A mí ya. me dan, ¿eh? Todos hemos empezado libros que hemos dicho, uff. Bueno, yo creo que un texto de un escritor que aún no ha conseguido hacerse un hueco, que no ha conseguido que le publiquen, digamos, ¿no? Puede ser muy bueno. Y de hecho conozco algunos casos flagrantes, ¿no? En cambio, no estoy tan de acuerdo en que un texto de un escritor profesional pueda ser muy malo. A ver, cuando hablamos de un escritor profesional y que está consagrado, en principio, claro, es que yo creo, aún creo, aunque el mundo está cambiando y se me está derrumbando todo el mundo que yo conocía, se está convirtiendo en otra cosa. El mundo de ayer. Pero aún creo en el principio de autoridad, digamos, que hay unas autoridades literarias, sea pues eso, ¿no? La crítica o el mundo editorial, que quieras que no selecciona los textos y tal. Y cuando un autor tiene un prestigio, digamos, no solamente que le haya publicado Planeta un libro, porque a lo mejor pues resulta que es un youtuber de estos, ¿no? Sino alguien que, bueno, que se ha ganado un prestigio literario, digamos, y que publica con regularidad y que tal. Bueno, ahí hay unas razones, ¿no? Y las editoriales serias, pues tampoco, o sea, incluso si un escritor le escribe muy mal, pues le corrigen o lo que sea, yo qué sé. En ese sentido, yo aún sigo creyendo un poco, quizás sea ingenuo en el principio de autoridad, aunque sí que es cierto que puede haber y que los hay, de hecho,
autores que no han conseguido publicar, digámoslo así, que les publicaran, pero que son muy buenos. En cambio, lo que está ya avalado por unos ciertos años, ¿no? Ya pues yo creo que sí, que es bueno. Puede que no te guste a ti ese estilo concreto, pero en principio hay una calidad contrastada o unos valores que han sido más o menos contrastados. Es que si no, entonces negamos el principio de autoridad o un canon. Si negamos un cierto canon literario, es que claro, la cosa, entonces ya no nos quedamos con nada. El mundo es una broma, ¿no? O sea, tanto da una cosa como otra. No sé, yo quiero creer un poco en esto, ¿no? Y aún así, aquí sería duro, pero podría ser que fuera al revés, ¿eh? Podría ser. Yo no pondría la mano. Vamos a ver. María José, que querías apuntar alguna cosa más. Sí, que yo no es que me sienta cómoda defendiendo esa duda respecto a lo que es la calidad literaria y que esté vinculada a la edición. No es que me sienta cómoda. Me gustaría más creer, como dice David, que cree todavía en la calidad literaria de un texto porque bueno, ya ha sido avalado por una cierta crítica y el escritor ya tiene una trayectoria que también avala su obra. Quisiera creer en eso, pero no me es fácil, porque entiendo que todavía, o precisamente ahora, no todavía, sino precisamente ahora, es muy fácil o más fácil publicar cuando te has hecho un nombre, pero a veces por razones ajenas a la literatura. Y eso lleva a que tu nombre sea conocido y que lo que tú publiques avale un cierto número de ventas que pueda ser interesante para el editorial. A mí me gustaría muchísimo que la literatura tuviese más pureza y hubiese realmente menos comercio alrededor y más literatura. Pero no estoy del todo segura de que sea así. Hombre, lo que es comercio, o sea, ventas de libros, yo como escritor profesional, pues ya te digo que no hay mucho comercio, ¿eh? Se venden pocos libros. A ver, no sé si Lázaro quiere decir alguna cosa más por ahí. Lázaro. Bueno, no, las editoriales no siempre publican los textos excelentes. Es decir, las grandes editoriales son empresas comerciales, no olvidemos eso, ¿no? Y entonces alguien puede tener mucho nombre, pero por cuestiones, a ver, por ejemplo, se puede salir un bestseller de un libro supuestamente escrito por una comentarista de televisión muy conocida, ¿no? Y que a lo mejor se lo escribieron y tampoco se lo escribieron bien, ya pasó una cosa así, ¿no? O pasaron muchas veces. De modo que no siempre es así. Y puede llegar un texto magnífico, original, rompedor, etcétera, etcétera, a una editorial y lo coge alguna persona que está con dispepsia, que además, o que a lo mejor conoce al autor y no lo quiere mucho o lo que sea, y ese texto es rechazado, ¿no? Yo, si vamos al caso, conozco exactamente entre los presentes uno de vosotros que tiene un libro de cuentos que es casi una novela, porque está interesado en los cuentos, y que me parece buenísimo y que no se ha publicado, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Porque, qué sé yo, porque el encargado de seleccionarlo no tiene cabeza, qué sé yo, o no tiene corazón, no sé. Así que todo es muy relativo esto. Lo estamos dejando muy bien a los editores ahí, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, hay editores muy buenos, por supuesto. Yo creo que hay que distinguir, porque el mundo es muy plural siempre, ¿eh? Entonces, eso que has dicho tú de publicar a una locutora, bueno, a una famosa televisiva, a un personaje televisivo, eso es propio de editoriales, digamos, comerciales. Ahora casi todos son grandes grupos, pero esos grandes grupos tienen varios sellos.
Entonces hay sellos que ya tienen fama de una cierta seriedad. Pienso en Acantilado, en Anagrama, o lo que era Ciruela, ¿no? O sea, cosas que uno tiene un poco una garantía de que no le van a colar precisamente eso, ¿no? Al último youtuber o el último friki televisivo, sino que allí pondrán cosas que han sido contrastadas. Entonces hay un poco de todo, ¿eh? Hay pluralidad y hay editoriales, ahora hay editoriales artesanales pequeñas que publican lo que les da la gana, o sea, porque simplemente se lo pasan bien, gente que trabaja de otras cosas, pero que eso lo hacen por gusto y por pasárselo bien y yo qué sé. Entonces hay un poco de todo, ¿eh? O sea, no, tampoco Pero por digamos supuesto, David, por supuesto que hay pluralidad. En ningún momento dije que esto sea una cosa general, ¿no? Pero que digo que sí que es muy frecuente que pase eso, ¿no? Además, es decir, mucha gente que compra libros sin tener idea de literatura, ¿no? Así que... Eso es fantástico, ¿eh? Lázaro, es fantástico que haya gente que compre libros aunque no tengan idea de literatura. Me parece una cosa fantástica. Claro, sí, compran libros para regalar o para tenerlo en su biblioteca. Pero yo me acuerdo perfectamente, un 23 de abril, ¿no? Es el día del libro, que pusieron ahí en un lugar en la esquina del FNAC. Y bueno, y esto es muy cómico porque se armó una cola terrible. Y digo, hostia, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero no, estaban esperando, ¿sabes que no me acuerdo el nombre? Es este animador venezolano que reside aquí. Boris Izaguirre. Exacto. Boris. Estaba Boris al lado mío y claro, él vendió un montón. Yo creo que vendí 4 o 5 en esa oportunidad. Pero bueno, pero no me cambio por Boris Izaguirre. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que está bien llegado este momento a que nuestro hombre de la trastienda nos revele si hemos acertado o tenemos un hocico que más vale que nos lo vayamos a entrenar. Vamos a ver, hombre de la trastienda, intuyo que te lo estás pasando en grande. Uy, me estoy divirtiendo muchísimo mientras escuchaba. A ver, no sé cómo queréis que os lo desvele, queréis que os diga... Quiero que nos digas en primer lugar cuál es el texto, si el primero o el segundo que corresponde al texto publicado y por lo tanto al autor supuestamente profesional y editado. ¿Cuál es el texto profesional, el editado, si el primero o el segundo? El texto que hemos estado denominando como profesional, aunque yo coincido con Lázaro, aunque tampoco es una palabra que a mí me funcione muy bien, pero el texto, es que estoy haciendo esto para darle intriga. Esta atención. Es el segundo. Toma ya. Sí. No me sorprende. Os lo dije que no, que a lo mejor... No te puedo creer, Daniel. Sí, a mí no me sorprende, no me sorprende. Efectivamente, el segundo que pertenece a, también hay que decir que fue la primera novela de su autora, que es Iris Murdoch, una autora muy conocida, vamos, Iris Murdoch. conocida. Bueno, pero aquí cuenta... O sea que, perdón, entonces es una traducción. Es una traducción. Sí. Eso bueno, también. Pero bueno, el texto tampoco creo que se pueda mejorar muchísimo más por la traducción. Quiero decir, lo que está ahí, ¿no? Qué fuerte. Esto nos confirma la sospechas. Algo que decía José, que también, ahora que mientras hablaba y he estado pensándolo, y que es muy probable que yo haya escogido una parte un poco, digamos, floja de la novela del autor consagrado. Y como bien decía David, que yo creo que David tenía razón en esto, es muy del principio, el primer texto, el trozo que he leído del primer texto es muy del principio de esa novela, ¿no? Es decir, que es un texto que está hecho para enganchar claramente. Claro. Voy a decir, el segundo texto es de Bajo la Red, de Iris Murdoch, publicado en Impedimenta. ¿Vale? Y el primero
El primero es estas cosas que que ahora se dan mucho, pero que son coediciones así un poco pequeñas, que está hecho entre la autora, un editor y también entre una librería, que esto es un detalle que yo no sabía. La autora se llama Presina Pereiro, el libro se titula Crónicas del mal amor. Del mal amor. Y sigue un poco lo que decía David, esta estructura de bestseller, un poco ambientado en la Málaga, además del siglo XVI, que sin duda está bien escrito, ¿eh? Yo creo que cada una en su estilo, en su género, ha apuntado un poco a un lector que tenía en mente. Pues está claro que no hemos dado una, ¿eh? De lo cual yo en este caso me alegro enormemente que no hayamos acertado. Y felicito en este caso al hombre de la trastienda porque ha hecho excelentemente bien su trabajo y ha sabido engañarnos a todos, la verdad. Me he llevado una gran sorpresa cuando estaba convencido de lo segundo. No sé si queréis aportar algo más. Me ha encantado la reacción de Graciela, para mí ha sido la mejor. Se ha llevado las manos a la cabeza como diciendo, Dios mío, no puede ser. Pues muy bien, no sé si queréis añadir algo más y si no despediríamos este primer programa de esta temporada, Cata a Ciegas, en la que en este caso Iris Murdoch ha quedado bajo nuestro criterio por debajo. A la altura del betún. Exactamente, de Presina Pereiro, una autora completamente desconocida a la que le invitamos a escuchar este programa y este análisis sobre su texto, que en este caso estoy seguro de que le encantará escuchar lo que aquí se ha dicho acerca de su texto. Pues os invito para la siguiente, en la que una vez más el hombre de la trastienda aportará un par de textos de un autor consagrado y de un aspirante, y veremos si en ese caso nuestro olfato es un poco mejor que el que hemos tenido hoy. Y así lo despedimos. Está claro que hay potajes en bares de pueblos perdidos mucho mejores que algunos en restaurantes de 5 tenedores. Ahí os lo dejo. Hasta la siguiente, un saludo y nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Adiós, David. Adiós. Que vaya bien. Chao. Adiós. Chao, Lázaro, Graciela, María José y el hombre de la trastienda. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.